la mañana y estás en Ruta Nueva Vida 97.7, Juan Carlos, Moraima y Fernán. ¿Qué tal? Estamos totalmente en vivo para ti a esta hora de la mañana y es el momento de que podamos darle un vistazo a las noticias más importantes, las cosas que están pasando en el país y en el mundo entero. Ahorita vamos a estar hablando acerca del revolú con los turistas, ¿no? Que es el tema que está en boca de todos, y no tan solo este fin de semana, sino ya llevamos con ese drama de los turistas y el revolú desde hace un par de meses ya, yo creo. Un par de meses, ¿verdad? Pero ahorita venimos con más detalles. Vamos a comentar eso. Fernán, también quisiera comentar porque lo tuvimos aquí. Mario se acuerda exactamente cuando lo tuvimos. Seguimos cubriendo en oración a Manny Manuel. Salió la noticia de que vuelven y lo hospitalizan. Sigue trabajando, ¿verdad?, con las situaciones difíciles de su vida personal y de, ¿verdad?, ciertas situaciones de adicción que le han venido afectando, y nosotros lo hemos estado bendiciendo y cubriendo como a cualquier persona que vemos que si la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó a nosotros, los puede alcanzar también a ellos. Inclusive me duele mucho cuando cualquier persona fallece. Ayer la muerte de este comediante, que aunque no es el tipo de comedia que a mí me gusta y consumo, la parte humana como ser humano en una etapa joven, uno siempre dice, ¿habrá alguien que le haya predicado? ¿Él habrá recibido el mensaje de Jesús en algún momento? Tú sabes, son preguntas que uno se hace porque a fin de cuentas, como dice la Escritura, ¿de qué nos vale ganar el mundo si al fin perdemos nuestra alma? O sea, realmente el valor del ser humano es encontrar el perdón y la gracia de Dios como lo más valioso. Y me dolió mucho la muerte de Albert Rodríguez también. 58 años nada más. Nada más. Bueno, y forense determinó que fue de causa natural, así que... Así es. Una pena, ¿no? Claro que sí. Ese tipo de situación pues lo hace sumamente difícil, y a nosotros nos pone, por lo menos en mí, siempre se despierta este sentido de estaré predicando a Cristo lo suficiente para que todo el mundo sepa el mensaje de salvación en Él, el perdón incondicional de pecados en Él, porque hay gente que se siente tan malvada y tan mala por lo que ha hecho en la vida, que sabe que Dios existe, pero no se atreven a acercarse a Él. Sí. No se atreven, o sea, saben que Dios es un Dios santo, pero no tienen forma de decir, yo tengo tanta suciedad, tengo tanto pecado encima. Yo no sé cuántos oyentes pudieran identificarse con estas palabras. Creo que algunos de los oyentes pueden decir, Juan, ese soy yo, o esa oyente que dicen, esa soy yo, de tantas cosas malas que he hecho. Pero Dios no se cansa de perdonar cantidad de pecados. Y su gracia y misericordia nos sigue alcanzando a todos. Y hay gente, parecería extraño o difícil de creer, pero hay gente a la que nunca se le ha predicado. Aquí en nuestro alrededor, no al otro lado del mundo, o sea, aquí. Yo recuerdo siempre la historia de Bobby Cruz, que decía que él nunca a nadie le predicó, que lo único que él conocía del evangelio era el Nuevo Testamento que siempre hay en la gavetita de los hoteles. Y luego, bueno, pues supo a través de Richie recién convertido y de ahí Nicky y demás, pero nadie nunca en su vida le había dicho, le había hablado de Cristo. Sí, le había presentado lo que nosotros decimos el plan de salvación. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente. Sí. Le pasa a mucha gente. Siempre va a ser inolvidable aquellas palabras de Ricardo Montaner con Toby Mameri. Oh, sí. Aquellas palabras públicas. Sí, exacto. Lo más que me duele es que lo tuve cerca y nunca pude compartirle el mensaje que me cambió a mí. Qué cosa, ¿verdad? Ese detalle, ese momento de Ricardo Montaner público, creo que se nos debe grabar a todos, porque en última instancia yo creo que todos tenemos la oportunidad de tener a alguien cerca. Olvídate que sea famoso y reconocido, tenemos a alguien que no conoce a Jesús y le podemos testificar de Jesús. Así es. Y esto simplemente lo que hace es recordarnos. Yo no te estoy acordando estas palabras a ti para que te sientas, ¿verdad?, mal o incómodo, me las estoy acordando a mí mismo. Todos tenemos oportunidad de tener gente bien valiosa. En Cristo todos valemos igual, de poder compartir ese mensaje precioso del Evangelio de Jesús. Fernán, en términos de noticias, por lo menos internacionales, no sé si viste que esta vacuna de AstraZeneca ha venido sacándose de varios países europeos porque produce coágulos en la sangre, y hay par de países de Europa que le atribuyen la muerte de algunos de los pacientes que han recibido la vacuna, específicamente a la vacuna de AstraZeneca. Okay. Esta es la vacuna inglesa en una asociación con Suiza para haber, ¿verdad?, formado esta farmacéutica que crea la vacuna de AstraZeneca.
Los países que más recientemente se unen a un detente temporero, ellos han dicho que de 2 semanas, es Francia, Alemania e Italia. Wow. España lo está considerando seriamente porque todo indica que esta vacuna sí produce coágulos, te coagula la sangre y obviamente uno de esos coágulos de alguna manera cuando entra en tu torrente, o sea, cuando está en tu torrente ya, porque es sangre que se coagula, pues produce la muerte de distintas maneras. Wow. Y eso es como que un golpe para una de las vacunas porque la confianza es absoluta en todas y que esta tenga esta dificultad, pues bueno, yo creo que es mucho decir. Otros países, pasa de 12 países ya en Europa que la han prohibido, el uso de la vacuna de AstraZeneca. Aquí no está esa vacuna. Aquí no está. Esa se está usando más allá. Aquí están la de Pfizer, la de Moderna y yo creo que ya mismito llega la de Johnson & Johnson. Por lo menos esa que yo tenga conocimiento, esa no está acá. De las informaciones que siguen, ¿verdad?, sonando fuerte, tenemos el asunto de la marcha para la próxima semana, que Morality Media y su presidente Milton Picón están convocando a esta, no es marcha, es concentración, tienes que llegar allí, no van a marchar de un punto a otro. Okay. Es llegar allí con el propósito de seguir concientizando a los senadores acerca del peligro específicamente del proyecto 184, que es el que prohíbe las llamadas terapias reparativas. Tengo entendido, Joan Rodríguez Bebe ha estado mencionando que algunos legisladores del PPD, de manera interesante, han estado comprometiéndose a votar en contra. Y eso es bien importante porque este proyecto es el que finalmente de convertirse en ley, le prohíbe a los padres buscar ayuda a su niño en cuanto a orientación sexual. Lo convierte a papá que haga eso en un papá o en una mamá maltratante. Así que esto es una de las cosas que sigue, ¿verdad?, pasando a nivel local y que a mí me parece que es importante que nosotros este tema nunca lo dejemos y que siempre lo tengamos fresco en la mente de la gente, porque es algo que en algún momento nos va a tocar. Estas personas no se cansan, usualmente los que se cansan somos nosotros. Y yo creo que esto juega un papel demasiado importante para el derecho de los padres a educar a sus hijos en todo el sentido de la palabra. El gobernador ayer se reiteró en su posición. Cierto. Y dijo que sí, que iba a recibir en la oficina o más bien en el escritorio cualquier cosa y que iba a estar pendiente del proceso, ¿verdad? Sí. Pero que él estaba, ¿verdad? En contra de las terapias reparativas. En el mismo lugar desde el principio y todo el mundo conocía cuál era su posición. Y a mí me parece que eso es lo que un líder debe hacer. Yo no estoy a favor de esa posición de él, todo el mundo lo sabe, pero me parece que un líder debe ser así. Si te paras en un sitio y manejas de lo que se trata y estás persuadido que eso es lo correcto, quédate ahí. Lo interesante es que aquel que en el proceso electoral sabía que él estaba parado ahí, no le importó y de todas maneras votó por él. Yo no quiero que nadie se sienta culpable que votó por Pierluisi en ese sentido. Simplemente tú asumes la responsabilidad de tus actos. Él asume las de él y en la conferencia de ayer él está diciendo, yo estoy claro en este punto, no me vengan a echar la culpa, yo nunca he tenido un paso para adelante y otro para atrás. Este he sido yo desde antes del proceso electoral y se lo aplaudo. Debe ser así. Pero cuando tú te mueves a la acción en dar un apoyo, un respaldo, tú como ciudadano y como elector tienes que asumir la responsabilidad de hasta dónde llegó tu voto. Y en ese sentido es lo que le quiero decir no a la gente. Yo cuando promoví Proyecto Dignidad y a las 2 senadoras, asumí la responsabilidad si ellas luego abandonaban la causa, porque la gente, ¿a quién le iba a pasar la factura en gran parte? Al líder que la apoyó. Sí. O sea, nosotros asumimos responsabilidades en la vida y posturas que nos pueden promover y posturas que nos pueden traer el mayor reclamo de la vida. Y de eso se trata la vida. Por eso mucha gente no quiere asumir postura, porque la gente no quiere que nadie le pase factura. Yo mejor no digo nada, pero es que tu silencio es una postura. Sí. Tú piensas que la neutralidad no mueve la cosa ni a la derecha ni a la izquierda, pero la mueve. El silencio muchas veces dice más que 1000 palabras. Juan, ¿tú escuchaste la expresión de Pierluisi precisamente ayer con relación a la vacuna? O sea, una periodista, no sé quién era, porque yo estaba escuchando, no sabía quién era. Una periodista le pregunta al gobernador ayer en la conferencia de prensa si vislumbraba un pasaporte para las vacunas. Entonces,
Y él como que pensó y se tomó su tiempo para contestar de manera bastante tímida, que sí, que se estaba vislumbrando, pero que estaban esperando a ver qué hacía el gobierno de Biden, para ellos entonces ver de qué manera iban a estructurar el asunto, y que ya el Departamento de Salud estaba mirando las distintas plataformas para poder lograr esto, y lo reiteró Mellado, que estaba al lado de él. Eso me pareció violento, o sea, porque es la primera vez que, digo, por lo menos yo, es la primera vez que escucho oficialmente al gobernador decir que aquí se va a establecer un pasaporte sanitario, básicamente. Sí, a primera instancia, todo el mundo lo ve solamente, cuando digo todo el mundo, corrijo, casi todo el mundo, o la mayoría, lo ve desde la lupa estrictamente de la salud. Y las premisas son, es bueno que sepamos quién la tiene, quién no la tiene, para que haya el tracing, ¿verdad? El seguimiento de dónde están los contagiados o los positivos es necesario. La gente no le pone la lupa a tu libertad de movimiento, a la libertad que todos tenemos de movernos en el país que vivimos 24/7. O sea, que nosotros somos de los pocos que vemos ese detalle. Sí, y por eso yo creo que somos altamente criticados, y a un sector importante no le cae bien porque solamente le ponen una lupa, que es la lupa de la salud. Y la gente siempre va a poner por encima de cualquier cosa, por encima de su derecho a las libertades, la salud. La gente la va a poner. Eso es algo default en el ser humano, que sentirse seguro, protegido, que me estás protegiendo la salud mía y la de mi familia. Entrega lo que sea. Entrega lo que sea. Hay dos ámbitos que yo creo que el ser humano va a entregar lo que sea, que es sentirse seguro en términos de la salud y sentirse seguro en términos del suplido de alimentos. Cualquier ente que le supla esas dos cosas, los seres humanos en su mayoría va a entregar todo lo demás sin ningún problema. Y yo creo que el ángulo de la parte de tus libertades, ¿por qué tú tienes que entregarle al Estado? Y yo sé que la premisa de la gente es, pero Juan Carlos, si tú no tienes que ocultar nada, que el Estado sepa dónde tú estabas a las 2 de la mañana, aunque estuvieras visitando a los viejos tuyos en una emergencia. ¿Cuál es el problema? Pero no se trata de eso, no es tan fácil, porque a la hora del Estado perseguirme, si yo estoy en un culto que ahora se empezó a restringir la libertad de cómo yo adoro a Dios y dónde adoro a Dios y qué hablo allí, y el Estado puede traiciarte, puede acercarse, que la gente no ve ese ángulo, ok, dentro del proceso que ya estamos, pues a mí me parece que a lo que nosotros levantamos una alarma, la mayoría no levanta ninguna. Al contrario, dicen, ustedes están bien lejos de donde deben estar. Sí, fíjate, o sea, no tienen un plan completado, están en una, ¿cómo se llama? Están probando plataformas, dijo él mismo. Y fue de forma tímida, pero me pareció haber escuchado que la periodista le preguntó, pero será este mismo año, y como que la contestación fue, eso trataremos. Yo leí un artículo de nuestra prensa local, una lástima que no lo guardé, de que hay una compañía, claro, privada, pero que está estableciendo un programa piloto para ofrecer ese servicio. O sea, no es una iniciativa del gobierno, es una iniciativa de una empresa privada. Claro, cuando tú tienes una empresa privada, tú comienzas, cuando tienes los fondos, cualquier proyecto que a ti te interese, luego venderle al gobierno o a otras empresas, ¿no? Así que en Puerto Rico leí un artículo de nuestra prensa local de que una compañía mediante una aplicación está estableciendo este sistema para que haya ese rastreo de dónde te mueves, dónde estuviste, etcétera, y que pues redunde en este famoso concepto ya de poder seguir a las personas que en algún momento pudieran haber dado positivo, en este caso al COVID, en un futuro a cualquier otro que venga, y se sigue viendo con buenos ojos y se aplaude. Así que en ese sentido, yo creo que nosotros nos vamos a quedar como en la minoría o en un sector más pequeño que se tiende a acusar muchas veces hasta de ultraderecha, hasta cierto punto de fanatismo. Sí, seguro. Porque la mayoría lo que está viendo es protección a la salud, punto. Protección a la salud. Y todo lo que sea protección a la salud es bienvenido. Y el único, ¿verdad? Los únicos que nos estamos manteniendo en este sentido de abrir un poquito los ojos en cuanto estás entregando ciertas libertades a cambio de seguridad, entre comillas, pues la línea es fina, me parece fina.
Sí, él habló acerca de que había un issue, obviamente, de privacidad, de información de privacidad de ciudadanos con relación a esto, ¿no? Pero que estaban trabajando con el asunto. Claro, porque antes, fíjate que los independentistas, ¿de qué se quejaban? Del carpeteo. El carpeteo, sí. Eso es algo en la historia de nuestro país. ¿Y qué era eso? Tú tenías directamente agentes siguiéndote dónde te movías, con quién te reunías, qué hablabas, y eso antes era censurable. De hecho, cuando finalmente se aceptó que había carpeteo en Puerto Rico, que la mayoría eran independentistas, fue escandaloso desde el punto de vista no porque no se supiera que el Estado hacía eso, sino porque se consideraba una violación a tus derechos de reunión, a tus derechos de libre expresión, a tu derecho de pensar como quieras. Era como el Estado persiguiéndote. Entonces ahora lo único que el ítem ahora no es política, el ítem ahora es salud. Pero es exactamente lo mismo, y con el cambio de la tecnología, ahora es mucho peor. Sí. Ahora un GPS dice exactamente dónde tú estás. Exactamente. Sin que nadie te esté siguiendo. La tecnología te está diciendo dónde tú estás. O sea, es lo mismo con otra lupa, con una lupa distinta, y como la lupa de la salud es diferente, la gente lo ve diferente. Pero es exactamente lo mismo, y cada día se levanta más el ítem. Ahora mismo, Fernán, para los proyectos 184 y 185, ¿quiénes se oponen? Los cristianos de este país. Únicamente. No se opone nadie más. Sí. Búscame qué otro grupo que no sean creyentes se oponen a la aprobación de estos dos proyectos. La implantación de la ideología de género, proyecto 185, y el proyecto de terapias reparativas, el proyecto 184. ¿Quiénes se oponen? Los chavaos cristianos. Sí. Como dicen, ¿verdad? En la calle. Yo digo los santos cristianos, los bendecidos cristianos, la iglesia de Jesucristo. Entonces, de repente, cada día más, tú comienzas a hacer ¿qué? Para una sociedad corrupta, liberal, con una moralidad que es la que ellos quieren definir como moralidad buena y aceptable. Nos acusan de moralistas, pero nos imponen su moral y sus principios de moralidad. Nos estamos convirtiendo en la plaga de los que se oponen a unos cambios que tienen que venir. Un escollo, un problema. Un escollo. Somos los nuevos enemigos del Estado por nuestras convicciones, por simplemente querer educar a nuestros hijos, por simplemente querer enseñar heterosexualidad, por simplemente querer enseñar que creemos en un solo Dios. Poco a poco nos van targeteando y nos van pintando como esta plaga que es innecesaria. Y ya comienzan a haber algunas voces de que los cristianos nos estamos convirtiendo en gente peligrosa. ¿Aquí en Puerto Rico? Aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico. ¿Ok? Todavía hay un grupo grande que no lo ve. Está clarito hace tiempo y cada día más clarito. Yo escuché ayer a María de Lourdes Santiago. Sí. Siendo entrevistada al mediodía por la periodista Katiria Soto. Y dijo algunas cosas en esa dirección. ¿Sí? Sí, dijo unas cosas en esa dirección. Hablando del grupo de los cristianos. Correcto. Ok. Correcto. Yo escuché la entrevista, no fue que me lo dijo. No, me lo dijeron. Yo escuché gran parte de la entrevista, yo la escuché. Okay. Entonces tú ves de la manera sutil en que se dicen las cosas, el entrelínea es perfecto. Es presentar a los que se oponen al proyecto 184, que ella es una de las coautoras, como gente irrazonable, como gente fanática, como gente que quiere maltratar a sus hijos. Y que el proyecto lo que persigue, decía ella, era proteger a menores de edad de su orientación sexual. O sea que el Estado venía obligado a proteger a esos niños por su orientación sexual. Cuando nosotros no estamos promoviendo el odio, cuando nosotros no estamos promoviendo la no aceptación, simplemente es el derecho de papá y mamá a buscarle ayuda. De papá y mamá de enfatizar que se identifiquen con su sexo biológico. Eso es un derecho de todo padre. Y como hemos dicho a la saciedad, los padres que quieran enseñar de la manera en que ellos lo presentan es el derecho de ellos, pero que no nos los impongan a nosotros, ¿no? Y bottom line, lo que te quiero decir es que la narrativa de ella era, esta gente es fanática, esta gente es peligrosa, esta gente le gusta, disfruta de maltratar a sus hijos por su orientación sexual.
Así suena que no amamos, suena que no los amamos, que no los cuidamos, que es un fanatismo religioso que termina haciéndoles daño. Así es que nos pintan. ¿Sabe que cuando le preguntaban al gobernador, el mediado, el de salud, estaba al lado Sí. de él, y le preguntan igual? Y él dice, no, yo estoy con el gobernador, obviamente, ¿no? Sí. Porque todo lo que vaya en detrimento de la salud, a la salud de... ¿Sí? Y yo decía, wow, detrimento. O sea, ellos ven esto como una cosa que va contra la salud. Ellos no ven, fíjate qué interesante, ahora que tú mencionas ese detalle que ellos mencionaron, y meterle hormonas que no le pertenecen a su sexo biológico, no es hacerle daño. Eso es un maltrato, bro. O sea, tú coger un niño Sí. y meterle, ¿verdad?, las hormonas femeninas, y viceversa, a una niña, ponerle la hormona masculina, testosterona, porque dice que se siente niño desde los 6 años, desde los 7 años, desde los 8 años. Científicamente hay evidencia basta de cuando eso se hace y cómo afecta físicamente la salud de ese niño o de la persona que lo haga. No es cortarle los senos a una nena que se siente nene a los 11 o 12 años, una mutilación permanente de su cuerpo. Pero fíjate que eso no está en los copy points, ni del periodista que entrevista, ni del que vierte la información. Eso es mutilarle el cuerpo de manera permanente. Si esa jovencita a los 11 o 12 años se movió a eso con el apoyo del Estado en contra de la voluntad de papá y de mamá, cuando esa nena tenga 20, 21 y dice, ahora me siento mujer y me identifico con mi sexo biológico, ¿quién le devuelve los cenitos? No, y, ¿Ok? o sea, una mutilación de su cuerpo y de sus emociones, ¿no? De su salud mental. Totalmente, o sea, total y absolutamente. Sí. O sea, esto es lo que esta es la desinformación donde finalmente el comentario viene de cómo nos están pintando. Nos están pintando como unos fanáticos religiosos peligrosos para nuestros hijos. Y eso es lo que se repite y se repite en cada entrevista de radio secular, en cada entrevista de televisión, con los títulos de los expertos que hablan, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viviendo un tiempo donde la caricatura que están haciendo a nosotros, obviamente, se convierte en algo peligroso para un cristiano promedio que es militante como nosotros. Porque el que no dice nada está tranquilo, pero el que es militante como nosotros, te conviertes en un target. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, y de eso que se trata toda esta discusión y la manifestación del próximo miércoles. Así es. Más detalles usted pendiente acá, 97.7 Nueva. Bueno, regresamos en breve con un tema interesante. Así es. Así es que nadie se vaya. Son las 6:32 en la mañana. Muy buenos días, Puerto Rico. En Ruta Nueva Vida 97.7 continúa.